Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenida a Radio Himalaya, Fefi. Bien hallada. Bueno, estamos en Radio Himalaya, el satélite de las ondas, donde la salud mental se habla en primera persona, y hoy tenemos a Fefi para hacerte una entrevista. José Fernández, conocida como Fefi, es una experimentada alpinista, más de 20 años, del municipio de La Orotava, que en el mes de abril ha logrado llevar la salud mental a lo más alto. Exactamente ha alcanzado la cima del Lobuche Est a 6.119 metros. El Lobuche Est, cumbre oriental del Lobuche, es un 6.000 que se encuentra en el interior del Parque Nacional de Sagarmatha, área protegida de la cordillera del Himalaya en Nepal, muy cerca del gigantesco glaciar del Khumbu. El primer ascenso registrado fue realizado por Lawrence Nilsson y el Sherpa Ang Gyaltsen en 1984. ¿Es correcto todo lo que acabo de decir? Creo que sí. Pues vale. Fefi, ¿de dónde nace esta pasión por la montaña? Bueno, pues esto no es una pasión que nace repentinamente, sino que ha sido un proceso lento y largo, ¿no? Yo desde cuando era muy joven, pues siempre iba más al monte que a la playa, ¿no? Y con mis padres nos llevaban muchas veces los fines de semana, pues lo típico, ¿no? De chuletada, de comer con la familia y demás en el monte. Y siempre me sentí siempre más atraída por ese espacio que por otros, ¿no? Y luego ya en la adolescencia lo típico, que empiezas a ir de acampada con los amigos y a hacer primeras caminatas y demás, y me gustaba, y de ahí, bueno, pues fue a más, cada vez un poco más, cada vez intentaba que el camino fuese un poco más largo y más alto, y un poco así, ¿no? Ha sido un proceso largo. ¿Y cómo nace esta iniciativa solidaria de llevar la salud mental concretamente a la cima del Lobuche Est? Bueno, el tema de la salud mental es algo que siempre he sentido como un poco cercano, y lo explico. Es cercano porque he visto a mi alrededor personas que a lo largo de su vida en algún momento han sufrido pues este tipo de problemas, ¿no? Y me cala mucho el tipo de sufrimiento que es. No es una gripe, no es algo, no es un padecimiento físico que con un medicamento lo solucionas, ¿no? Sino que es un proceso más complicado, ¿no? Donde uno tiene que luchar casi consigo mismo para poder superarlo. Bueno, pues el ver determinados casos cercanos en mi entorno, y luego además mi hermana, que trabaja también con este tema, ¿no? Y las cosas que me contaba, y bueno, llegó un momento en que dije, pues estoy subiendo montañas por mí misma, o sea, por puro placer, ¿no? Pero a lo mejor, además, no solo podría hacerlo porque me gusta a mí, sino que podría ayudar a alguien, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue cuando pensé, y se lo propuse a Sensi, ¿no? Le dije, bueno, ¿y qué te parece esta idea, ¿no? Sin ningún tipo de compromiso por ambas partes, sino simplemente llevar la bandera de AFE, que bueno, que cuando salga una foto o lo que sea, se vea AFE, ¿no? Y como yo creo que de lo que no se habla no existe, pues cuanto más se hable de salud mental, más
más se conoce por la gente, más se normaliza y eso creo que influye positivamente a la hora de que, bueno, que se destinen más recursos, de que... Claro. ¿Y por qué elegiste esta cima en concreto de más de 6.000 metros? Lo de la cima, o sea, no fue por algo especial, sino yo he hecho muchas montañas alrededor del planeta, pero en el Himalaya, que es digamos, es como la cumbre de cualquier montañero, nunca había subido un 6.000. Y entonces yo dije, bueno, pues estaría bien que la primera montaña de gran altitud que voy a subir en el corazón del planeta, pues sea esta, ¿no? Representativa con África. O sea, que te superaste, ¿no? A ti misma subiendo... Yo he subido montañas más altas que esta, sí. Lo que pasa es que, bueno, que esta ha tenido otro significado. Claro, claro. Y a nivel personal, esta acción que ha supuesto para ti. Uy, pues una satisfacción inmensa, sí. Inmensa. Es que es difícil explicarlo porque cuando haces algo que ves que redunda en beneficio, o que puede redundar en beneficio de otras personas, no sé, es como una satisfacción personal grande, ¿no? Tú hablabas de visibilizar, ¿no?, la salud mental a través de este tipo de deporte, ¿no? Nosotros en nuestro día a día, sin subir a ninguna cima, ¿cómo podemos visibilizar la salud mental? Yo creo que es fundamental la publicidad y el hablar de ella, que se hable, ¿no? Porque es de la forma que mejor se normaliza y que la gente lo entienda y que todo el mundo vea que es un problema, que no es un tabú, sino que es un problema que está ahí, del que se puede hablar abiertamente y no pasa nada. Que cuando veamos a alguna persona con un problema de salud mental, no nos separemos porque da miedo, porque lo vemos como algo que no podemos controlar y entonces nos provoca miedo, ¿no? Pues yo creo que la mejor forma es que esté en todos lados. Si en todos lados se conoce, se habla de salud mental, será mucho más aceptado por todo el mundo. Claro, sí, se eliminan esas barreras, ¿no? Esos miedos. Sí. Nos provocaba mucha curiosidad, ¿no? A la hora también hemos visto a veces por la tele algunas personas que han subido montañas y tal, que supongo que tienen que llevar algo para esos días en los que van a hacer esa escalada. En tu caso, ¿qué no puede faltar en tu mochila, digamos, para escalar montañas? Bueno, ahí a mí alguien hace un montón de años me dijo, en la mochila tiene que ir 1 kilo de por si acaso. Ajá. Entonces, eso pesa mucho, ¿no? Eso pesa mucho. 1 kilo de por si acaso, ¿no? Porque la montaña está claro que es un deporte de riesgo, ¿no? Y te puedes ver de repente, sin esperarlo, en determinadas situaciones o circunstancias en las que si no vas bien preparado, pues algo que puede ser un problema pequeño se puede convertir en un problema importante. Entonces yo, por ejemplo, siempre que salgo, siempre da igual que vaya a ser una excursión de 10 horas que una excursión de 8 horas o una excursión de 1 hora, me da igual, siempre llevo una linterna con pila, evidentemente, un botiquín lo más completo posible. Y bueno, y luego lo normal que siempre hay que llevar, ¿no? Agua, algo de comida, algo de abrigo, protector solar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es la linterna y el botiquín siempre. Como el amuleto casi, ¿no? Es la linterna. Porque si, o sea, caminando aquí mismo en las cañadas, vas tú solo, tienes una pequeña caída, igual puedes dar señal de alarma para que te vayan a recoger y demás, pero pueden transcurrir horas, se te puede hacer de noche. Y si al miedo que ya tienes por lo que te ha ocurrido le añades el miedo de la oscuridad, de no ver absolutamente nada, de no controlar visualmente el entorno en el que estás en ese momento, pues entras ya en pánico. Entonces, una linterna, que es una chorrada, te puede resolver ese problema. Claro.
quería ahora como trasladarnos a ese momento en el que haces la cumbre, ¿no? Haces esa cima en el Himalaya. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué emociones, qué sensaciones experimentaste? Es súper complicado de explicarlo, porque cuando llegas a una cima, detrás hay un montón de trabajo, de entrenamiento, de esfuerzo físico, de esfuerzo familiar, porque muchas veces tienes que, que tiempo que le podrías dedicar a la familia, pues la tienes que dedicar a prepararte. Esfuerzo económico también, porque cuesta dinero. Entonces, cuando llegas ahí y ves que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo ese tiempo invertido ha servido, que has llegado a la mitad de tu objetivo, que es llegar a la cima, y contemplas todo lo que hay alrededor y encima dices, ostras, es que he sido capaz de llegar hasta aquí. Pues es como una sensación de paz y de placer, una sensación reconfortante y claro. Increíble. Supongo que merece mucho la pena todo ese esfuerzo del que hablas, y quería preguntarte si hay que tener una buena salud mental para dedicarte a lo que te dedicas. Sí. Cuando te dedicas a alta montaña sí que hay que tener, digamos, una buena salud mental, porque tu cabeza es casi tan importante como tus piernas, ¿no? De hecho, hay un dicho que dice que las montañas se suben más con la cabeza que con las piernas, ¿no? Porque tienes que primero conocerte a ti mismo muy bien para saber cómo reaccionas ante una circunstancia fortuita, ante algo que de repente te aparece y que no sabías que estaba ahí o no controlabas. Tienes que conocerte a ti mismo, conocerte también a ti mismo en tus capacidades, en tu capacidad de aguante, de esfuerzo, en tomar decisiones inmediatas, ¿sabes? Te puedes ver en una situación en la que tienes que tomar una decisión de un segundo para otro y en la que te puede jugar la vida. Entonces sí que es importante tener una buena salud mental. El proyecto este en concreto, ¿no?, que te has embarcado para visibilizar la salud mental, se denomina Montañas de Ida y Vuelta, ¿no? ¿Por qué este nombre? Bueno, yo siempre he dicho que las montañas no se consiguen hasta que se llega a la base de la montaña otra vez, de nuevo, ¿no? Llegar a la cima es la mitad del reto. Entonces, para mí, las montañas siempre han sido de ida y vuelta. Y claro, cuando AFE sacó su marca de artesanía. Exactamente, perdona, no me salía. Sí. Su marca de productos de ida y vuelta, yo dije, ay, qué bien, ¿no? Qué buena sintonía, sí, con la idea que yo tengo de que las montañas tienen que ser de subida, pero también hay que regresarlas, y que todo va y viene, ¿no? O sea, todo lo que das vuelve de alguna forma. Como tú bien dices, ¿no?, después de ir hay que volver. ¿Qué resulta más complicado, la ida o la vuelta? En montaña, la vuelta. La vuelta. Bajarla. Porque cuando tú bajas una montaña, ya llevas muchas horas caminando, el esfuerzo, o sea, el cansancio físico ya es bastante notable, y además ya no vas con la tensión de tengo que hacer cima, sino que ya el objetivo de hacer cima lo has cumplido, con lo cual te relajas. Y ese tipo de relajación unido al cansancio son los que favorecen siempre que se provoquen accidentes, que tus reflejos no estén al 100%. Entonces las bajadas siempre es mucho más complicada que la subida. De hecho, en montaña la gran mayoría de accidentes se producen bajando. A la vuelta. Y bueno, haciendo un símil con lo que amigablemente llamamos locura, ¿no? Se puede ir a la locura, pero ¿tú crees que se puede regresar también de la locura? Sí. Igual que las montañas se suben y se bajan, a la locura se va y se regresa, sí. ¿Cuál es la montaña más hermosa, o quizá la que con más cariño recuerdes que has escalado?
para mí es complicado decir cuál es la montaña más hermosa. Para mí, ¿sabes? Físicamente las montañas para mí son muy bonitas. Entonces, quizás el concepto de cuál es la más bonita para mí es más por un tema de sensaciones que por la forma física, geográfica que tenga, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el Huayna Potosí en Bolivia fue mi primer 6000, era la primera vez en mi vida que yo subía un 6000. Entonces lo recuerdo como algo muy importante, como algo muy emotivo. O sea, yo llegué a la cima y no podía parar de llorar. y entonces, en ese sentido, para mí fue una cima muy bonita, pero bueno, para mí casi todas las cimas son bonitas, siempre tengo un motivo por qué subirla cuando estoy ahí en la cima y durante todo el trayecto, ¿no? Porque conseguir la cima es una parte de la montaña, pero como me decía un conocido hace poco, la cima es la guinda, pero primero te tienes que comer el pastel, ¿no? Para llegar ahí. O sea, el viaje empieza en casa ya, sí, ¿no? Desde casa. Sí. Entonces, para mí, todas las montañas, todas las cimas me transmiten algo, ¿no? Entonces, algo particular y en ese sentido no hay una que destaque sobre otra. ¿Y la más difícil, la que más te ha costado? Hombre, pues esta, por ejemplo, también, que fue el primero que hacía, recuerdo que me resultó como un poco difícil porque me habían dicho, no, para empezar a subir 6000 es una montaña bastante asequible y es como así como un poco sencilla y tal. Pero las montañas, la alta montaña, cambian de un año para otro por la influencia, por las nevadas, depende de la cantidad de nieve que haya caído, por el viento, la meteorología hace que su morfología vaya cambiando. Entonces, cuando yo llegué me encontré con una arista de nieve en la que solo cabía un pie delante y otro detrás, y a ambos lados unas caídas de varios cientos de metros. Y cuando yo llegué a la arista yo dije, y tengo que subir esto, tengo que pasar por aquí, ¿no? Y miré hacia atrás y yo, pues sí, tienes que subirlo porque aquí no te puedes dar la vuelta. Entonces me resultó complicado y al mismo tiempo de una satisfacción impresionante ver cómo había sido capaz de superar ese momento de no quedarme, o sea, de haber conseguido no quedarme bloqueada, sino saber resolverlo. Para muchas personas puede ser como quizás un reto inalcanzable, ¿no? En su vida, o que lo vean muy difícil. ¿Tú consideras que la escalada o la alta montaña es buena para la salud mental y física de las personas? Sí. Bueno, para la salud física sí, porque creo que cualquier ejercicio, cualquier tipo de ejercicio físico que se haga es bueno, ¿no? Y para la salud mental yo creo que es quizás de los deportes que más puedan ayudar y aportar en la mejora, ¿no? de ese tipo de problemas. Porque te encuentras en medio de la naturaleza, el entorno ya de por sí es bastante agradable, ¿no? Es como estar en tu medio, ¿no? En tu medio natural. Y eso ya creo que de entrada hace que tu mente se calme, ¿no? Y luego te ayuda a enfrentarte a tus miedos. Te ves en situaciones de peligro mayor o menor, o sea, con una cuantía mayor o menor, pero en las que tienes que decidir, en las que te tienes que aprender a conocer para saber cómo tienes que actuar, en la que tienes que aprender a estar solo y saber que tú puedes salir de allí, aunque estés solo, porque eres capaz. Creo que se trabaja mucho a nivel mental y en ese sentido creo que para los problemas de salud mental es una terapia magnífica. Y, o sea, yo desconozco, no soy médico, no soy profesional de la salud, solo hablo por mi experiencia. Claro. A mí, por ejemplo, me ha dado mucha confianza en mí misma, muchísimo. En muchos ámbitos sociales, Fefi, hay desigualdad de género. ¿Qué ocurre en la montaña? ¿Existe también esa desigualdad de género? Sí, y la montaña ya por lo que es, ¿no? Y el tiempo que hay que dedicarle y demás,
siempre ha sido tradicionalmente un territorio masculino, ¿no? Siempre ha estado asociado a un tema de fuerza y de sacrificio y demás, ¿no? Y la mujer en la montaña siempre se ha visto un poco, digamos, relegada. Pero sí es verdad que desde hace ya unos años esto ha ido cambiando, ¿no? Y cada vez más. Yo lo noto de cuando yo empecé en montaña hace 15 años, ahora lo noto. Yo cuando empecé en montaña, muchos de los grupos con los que salía era la única mujer, solo eran hombres. Y en cambio eso sí ha ido cambiando ahora. Cuando viajo fuera y demás, me veo muchas más mujeres haciendo montaña, incluso muchas mujeres solas haciendo montaña. Así que ha sido un territorio, un territorio masculino 100% prácticamente. Ha ido cambiando. Hoy en día sigue siendo mayoritariamente masculino, pero sí que hay muchísima más presencia de la mujer y se ve que cada vez va a ser más. ¿Alguna vez, Fefi, te han tachado de loca por hacer lo que haces? Sí. 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 Hombre, la mayoría de la gente sí sabe que lo dice un poco de forma simpática, ¿no? No te llaman loca realmente, pero sí como loca en el sentido de cómo eres capaz de hacer eso, ¿no? Yo no sería capaz de hacerlo, pero yo creo que están equivocados, en ese sentido. Están equivocados porque es proponérselo, ¿no? Yo creo que no haya nadie que no sea capaz de hacer montaña. Evidentemente hay unas condiciones físicas que tienes que tener y que son importantísimas, pero yo creo que es como todo, ¿no? Que a poco se puede conseguir. Para finalizar, Fefi, ¿cuál es tu próximo proyecto que tienes en mente? Ahora mismo sinceramente ninguno, porque lo habrá seguro, pero vamos, que no me lo he planteado. Hace escasamente 2 meses que llegué del Louche y no he tenido tiempo ni para planteármelo, pero vamos, sí que lo habrá y será una montaña de altitud, pero no he pensado todavía en cuál. Ahora mismo mi proyecto inmediato es seguir preparándome, manteniéndome físicamente para poder afrontar otro reto. ¿Qué reto? Todavía no lo sé. Pues Fefi, que decirte que eres un ejemplo para muchas de las personas de AFE Salud Mental y para Radio Imalia en particular, y que bueno, has conseguido demostrar, ¿no?, que se puede llegar muy lejos visibilizando un tema, ¿no?, el de la salud mental, que como tú bien has dicho está muy invisibilizado, y te damos las gracias por ello. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos volver a tenerte por aquí por Radio Imalia. Nada, para mí ha sido un placer y sobre todo ha sido un tremendo orgullo representar o llevar conmigo a AFE en ese recorrido, en esa montaña, y siempre allá me sentí muy arropada, bueno, pues por los ánimos que me enviaban, por los vídeos que me mandaban de ánimo, y o sea, me llegó al alma, la verdad. Y nada, yo espero poder seguir colaborando con AFE, y aquí me tienen para cuando quieran. Muchísimas un placer gracias. para mí. Gracias. A ti, gracias.